Así que bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos ya con el maestro. Si quieren ver las diapositivas que quiero compartirle también, vayan a Mujer Cábala en YouTube. Pero si no puedes escuchar acá la entrevista por Instagram. Siempre dejo el video grabado de mis entrevistas. Y bien, perfecto. Bien, empezamos. Maestro, bienvenido y muchísimas gracias por esta oportunidad que me da de entrevistarlo una vez más. Esta, si no me equivoco, es la tercera y estoy feliz porque gracias a todas las enseñanzas que usted nos está impartiendo y los que venimos aprendiendo, pues estamos ayudándonos personalmente, ¿no? A transformar esta alma que tenemos, que necesita transformación. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. La verdad, Tania, un placer muy grande. Para mí siempre es un gusto estar aquí, estar con tus amigos y bueno, aportar lo que uno puede aportar, lo que uno viene estudiando y viene experimentando, ¿no? Porque al final los que estamos en el camino de la Kabbalah no es solamente el estudio teórico, eso es importante, para tener los conceptos claros, sino también luego trabajar la experiencia. Pero bueno, entre la experiencia y la teoría hay una relación fundamental. La sola experiencia tampoco soluciona si uno no tiene un cambio de percepción de la realidad, ¿no? Entonces, indudablemente tiene que haber un cambio de percepción de la realidad para que esa experiencia se pueda integrar. Así que no hay que idolatrar solamente la experiencia, ni idolatrar la teoría. La teoría también es muy importante. Hay mucha gente hoy en la cábala que ataca la teoría, y eso es bastante peligroso porque la teoría es práctica, en el sentido de que la teoría lo que hace es modificar la percepción de la realidad con la cual luego vamos a experimentar. Entonces, no es la experiencia pura, porque si no estaríamos en una experiencia exclusivamente de tipo animal. No estamos hablando de la experiencia pura, estamos hablando de cómo decodificar la experiencia, y la decodificación tiene que ver con la teoría. Así que toda teoría en la Cábala es práctica. Hay que tratar de equilibrar teoría y experiencia porque ambas son prácticas. La práctica es práctica, pero una práctica sin teoría puede ser una práctica inútil, una práctica que no tenga resultado ninguno porque no obliga al cambio de percepción. Hay mucha gente que dice, bueno, tuvo la experiencia, pero después no la integró. Y el proceso de integrar la experiencia es si uno tiene una buena teoría. Así que la teoría en la cábala es muy práctica. Y hay que tratar de explicar esto a la gente, porque si no, la gente cree que uno lee o estudia una especie de deporte. No, no, no es ningún deporte, sino que uno estudia y lee porque lo que está haciendo es cambiar la percepción y eso es un trabajo práctico. A lo que acaba de decir, me viene una pregunta que lo tenía hace tiempo y que yo veo mucho en redes sociales. Me dicen, Torah, o perdón, Cábala sin Torah es brujería. O la Cábala no tiene nada que ver con la Torah. Entonces, incluso hace poco quise ir le comento como experiencia, quise ir a ver una sukkah por la festividad que ya pasó, y me encontré con un grupo que estaba cerca donde yo vivía y quise ir a visitarla, pero como en todas mis redes sociales yo estoy como Mujer Cábala, cuando me dijeron ya puedes venir, me dijeron específicamente, señorita, discúlpeme, pero acabo de ver sus redes sociales y quiero que sepa que por más que hagamos esta fiesta, nosotros no practicamos nada de Cábala y tampoco nos interesa. Y es como que yo me quedé sorprendida porque yo dije, es como algo exclusivo, como que nos excluyen, ¿no? Yo me sentía Mira, así. ¿Cómo, el cómo tema, podríamos ver eso? el tema es el siguiente. En primer lugar, hay que tratar de comprender cuando hablamos de Torah de qué estamos hablando, porque hay como varias acepciones del término Torah y el problema está en la gran confusión que genera cuando hablamos de Torah de qué hablamos. Lo mismo pasa con Kabbalah también, que también genera mucha confusión. Entonces, imagínate juntar dos confusiones. Habría que tratar de explicar a la gente de que ¿cuál es la excepción de Torá? La excepción de Torá claramente es los 5 libros de Moisés, que luego en el judaísmo Torá implicó todo el Antiguo Testamento, pero en realidad ahí hay un problema conceptual. No es todo el Antiguo Testamento, solamente son los 5 libros de Moisés. Pero bueno, por influencia de los fariseos
Hoy cuando hablamos de Torá, hablamos de todo lo que es la Torá escrita. A eso se le suma que los rabinos después del año 500 al Talmud la llamaron Torá oral y también la agregaron a la Torá. Entonces ahí tenemos otro problema más. ¿Qué es Torá? Las interpretaciones rabínicas. Y la tercera cuestión es que la gente entiende a Torá como ley hay que entender a la Torá como enseñanza. Y aquí hay mucho problema, porque si uno entiende la Torá como enseñanza, la Torá está diseñada para el crecimiento de la conciencia, pero también está diseñada para regular como ley al pueblo judío, en el sentido de que la Torá son las leyes que existen para el pueblo de Israel. Entonces aquí se produce una gran confusión cuando hablamos de Torá. Torá para la educación y la ampliación de la conciencia, o Torá como regulación legal del pueblo de Israel. Cuando nosotros hablamos de Torá en la Kabbalah, estamos hablando de que todo el universo fue creado por Dios, por lo tanto todo es Torá. Cuando estamos estudiando matemática, cuando estamos estudiando cosmogonía, porque si no, quedaría una situación muy extraña. Dios dio la Torá literal y el resto del universo no pertenece a la revelación divina, solamente Dios se reveló en la Torá. Que yo sepa, eso no sucedió. La creación lo que implica es que Dios se reveló en todas las criaturas, de todas las civilizaciones y de todos los planetas. Por lo tanto, como podrás ver, Tania, tenemos un problema en el concepto de que cuando decimos Torah, la gente realmente no sabe lo que dice, porque hay que preguntarle de qué habla. Habla de la ley, habla de la interpretación de la ley, habla de la Torah escrita con la Torah oral, habla de la Torah escrita sola y no la Torah oral, habla de la ley para el pueblo judío, habla de la ley para todas las naciones, que son las 7 leyes de Noé. Guau, Entonces, para no entrar en ese berenjenal de problemas, que como puedes ver no terminaríamos nunca, sí. la concepción de la Torá es todo el universo fue creado por la divinidad, además de que la Torá es un vestigio de esa creación del universo, y Dios no solamente está encerrado en el escrito de la Torá, sino que Dios está en todos lados. Si partimos de esta base, porque alguien puede no partir de esta base, alguien puede decir, yo creo solo en la Torá. Si alguien dice, creo solo en la Torá, entonces no cree que Dios hizo la mesa, porque la mesa no está en la Torá. Entonces, si la mesa es creación divina, si yo soy creación divina, si tú eres creación divina, si China es una creación divina, si Japón es una creación divina, y la cultura japonesa no está en la Torá, indudablemente estamos diciendo que Dios solamente creó la Torá y no el universo. Es un contrasentido. Por tanto, cuando decimos que Dios creó el universo, y todo lo que hay dentro del universo es Torá. Todo tiene que ver con la enseñanza que Dios nos da de qué hacemos en el universo. Así que yo diría que tiene que haber un concepto amplio, y es el concepto amplio comprender todo lo que Dios ha creado en este universo. A partir de ahí vienen los niveles de profundidad. Los niveles de profundidad, de cierta complejidad, de analizar en profundidad, y cuando vas entrando en lo profundo, vas entrando en Kabbalah. Ahora bien, claro, ¿qué entiende la gente por Kabbalah? La gente del mundo cristiano cree que es una superstición, entonces hay mucha gente que entiende esto, hay gente que viene del mundo judío y no la conoce a la Kabbalah, entonces la Kabbalah está asociado también por ignorancia a una concepción supersticiosa de la realidad, cuando la Kabbalah es el sod de la Torah. Entonces alguien que diga, nosotros hacemos solo Torah sin Kabbalah, en realidad está confundiendo los términos. No existe Torah sin Kabbalah, porque toda la Torah, si tú la profundizas, tiene Kabbalah. Ah, Entonces alguien que dice, nosotros solamente estamos con la Torah y no con la Kabbalah, creo que tiene o un problema con el concepto de Torah o un problema con el concepto de Kabbalah. Pero tiene un problema muy grande de conceptos que hay que explicar. Por eso fíjate, interesante como empezamos a esta entrevista con respecto a los problemas de percepción y la teoría. Es decir, es importante explicarle a la gente, ¿no? Entonces, hay siempre un tipo de ideología condicionada. Los seres humanos somos personalidades que en general, yo pienso que de todo pensamiento humano, me incluyo, tenemos que sospechar. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros no trabajamos para buscar la verdad, sino trabajamos para buscar lo que ya estamos buscando.
Es decir, si tú buscas algo, lo vas a encontrar. Si quieres matar a alguien en la Torá, lo vas a encontrar porque hay una guerra contra alguien y lo vas a encontrar. Y si quieres ayudar a alguien, lo vas a encontrar. Es decir, el problema del ser humano es que fuerza los textos para encontrar lo que quiere, no para encontrar lo que tiene que encontrar. Ujú. Entonces, todas las interpretaciones son muy sospechosas porque todos estamos tratando de buscar nuestra identidad dentro del texto y forzamos al texto para encontrar una identidad que ya sabemos cuál es. Entonces, si yo quiero encontrar una identidad, es decir, si yo, imagínate, si una persona quiere ser cristiana y quiere encontrar a Jesús en todo el Antiguo Testamento, lo encuentra por todas partes, aunque en el Antiguo Testamento nunca se habla de Jesús, por ejemplo. Pero el cristiano lo encuentra por todas partes, aunque nunca aparezca, ¿no? Entonces, y lo mismo los judíos que vienen de la rama farisea, buscando al Mesías, ¿no? Que el Mesías fue este, que el Mesías fue el otro. Es decir, al final se pueden forzar los textos. Y yo creo que el problema aquí, Tania, es el problema de nuestra falta de honestidad entre los seres humanos. Creo que hay que empezar a ser honestos, pero la honestidad duele mucho. Entonces, cuando a alguien le vas a decir, mire, usted no sigue la Torah, usted sigue quizás la tradición oral que se impuso en el Talmud como Torah oral y usted la llama Torah, pero eso no es Torah, eso es una mezcla de interpretaciones rabínicas que se crearon después. Bueno, eso es como un anatema, ¿no? Decir eso. Pero hay que ser honestos, hay que entender que no existe la Torah oral, que la Torah oral fue un invento de los fariseos. Entonces, tampoco existe una Biblia homogénea en el tiempo, cada libro tiene una época cultural diferente. Entonces, son todas épocas culturales diferentes. Entonces, ¿qué quiere hacer la teología o qué quiere hacer un sujeto? Un sujeto quiere hacer algo que siempre fuerza los textos. Yo quiero encontrar algo natural, lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque ya sé lo que estoy buscando, entonces voy a forzar el texto. Yo creo que nos falta mucha honestidad y mientras seamos tan deshonestos, tenemos mucho problema porque nos estamos autoengañando. Y alguien que se autoengaña en términos de teología, se autoengaña en todos los niveles, puede crear el autoengaño en lo que quiera. Si yo fuerzo los textos, yo también puedo forzar la interpretación de la realidad para crearme lo que quiera creerme. Y desde ahí ya podríamos decir que tenemos un desequilibrio en qué parte de nuestra alma, con ese tipo de interpretación, Yo diría que en todas las dimensiones. en todas. Con un tipo de autoengaño, las dimensiones todas están desequilibradas, porque no podemos encontrar el desequilibrio. Es decir, el gran desequilibrio de nuestra deshonestidad y del autoengaño lo que hace es tapar todos los desequilibrios. Es decir, directamente no podemos encontrar nuestros desequilibrios porque estamos justificando la no aparición de los desequilibrios por la manipulación textual o la manipulación cultural. Es decir, cuando yo manipulo la realidad según mi conveniencia, lo que estoy haciendo es tapar mis desequilibrios, cuando en realidad tendría que tirar abajo todos los condicionantes de análisis de la realidad para encontrar realmente mis desequilibrios. Pero como la gente no quiere encontrar sus desequilibrios, lo primero que crea es un mundo de fantasía, un mundo de autoengaño, donde va tratando de justificarse en todas sus acciones desequilibradas y nunca se ven desequilibradas en un marco de autoengaño. Así es. Y hay algo, acá tengo unas preguntas que me estaban diciendo acerca de los desequilibrios, ya que entramos al tema. ¿Es lo mismo decir desequilibrios del alma con decir desequilibrios emocionales? Usted tiene conocimientos en la parte psicológica, ¿no? Tiene esos estudios. Podríamos decir, la parte psicológica habla de los desequilibrios de la mente. Me gustaría que nos ayude a comprender esta parte de hablar directamente de desequilibrio del alma o también son desequilibrios de la mente, las emociones. ¿Podría ayudarnos a, por favor, ubicar bien estos conceptos? Mire, cuando hablamos en Cábala de los desequilibrios del alma, hablamos de los desequilibrios en las 10 dimensiones. Y nosotros tenemos 3 dimensiones emocionales y 3 dimensiones intelectuales o mentales. Cuando hay un desequilibrio mental, es un desequilibrio del alma en el nivel superior. Cuando hablamos de desequilibrios emocionales, es un desequilibrio del alma en el nivel intermedio. Todos los desequilibrios, sean emocionales o mentales, tienen relación con desequilibrios del alma, porque el alma los abarca. Es decir, no existen desequilibrios emocionales por un lado y del alma por el otro, ni desequilibrios mentales por un lado, ni del alma por el otro. El alma está constituida por 10 dimensiones, de las cuales 3 son mentales, las 3 dimensiones superiores, así que todos los desequilibrios mentales son del alma, todos los desequilibrios emocionales son del alma, y todos los desequilibrios que existan son del alma.
porque el alma abarca a toda la estructura del ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de desequilibrios espirituales, estamos hablando de todos los desequilibrios, tanto de las emociones como de los pensamientos. Ok, y cuando hablamos directamente de los desequilibrios del alma, ¿tendríamos que hacer algo, ayudarnos con alguna terapia? Esa es la pregunta que me hacen. Si yo tengo, por ejemplo, un desequilibrio que luego lo ubico con el árbol de la vida, ¿me puedo ayudar con una terapia? ¿Es necesaria esas terapias? ¿O cómo me ayudo? ¿Solamente con la meditación? ¿La cábala me puede enseñar? Por favor, explícame. Cada alma tiene su camino y cada alma encuentra la mejor técnica. Hay gente que la técnica de constelaciones familiares le va muy bien, hay gente que hace hipnosis, le va muy bien, hay gente que hace un análisis terapéutico con el árbol de la vida, le va muy bien, hay gente que hace su autoanálisis sin nunca recurrir a un psicólogo, le va muy bien, hay gente que sigue el psicoanálisis freudiano y le va muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada alma puede encontrar una técnica diferente y yo estoy abierto a todas las técnicas porque al final no es importante qué técnica, es importante cómo la persona pueda vivir en paz. No digo curarse porque nunca uno termina con sus desequilibrios. Así que decir que alguien se curó de sus desequilibrios es una fantasía. Siempre tenemos desequilibrios. El problema es si son desequilibrios que marcan obstáculos contra la falta de crecimiento o son desequilibrios derivados del crecimiento. Es decir, usted puede crecer y esos desequilibrios son producto del crecimiento, consecuencia de ese crecimiento. Entonces no son desequilibrios negativos, sino son desequilibrios que vienen porque usted crece. Desequilibrios negativos son negativos entre comillas, porque al final todo es positivo. Desequilibrios negativos, entre comillas, positivos, son los que me están obstaculizando y los que no me hacen avanzar. Entonces, si yo supero un desequilibrio, me hace avanzar, el desequilibrio negativo lo he transformado en positivo. Entonces, cuando hablamos de desequilibrios, hay que tener mucho cuidado para comprender de qué tipo de desequilibrios hablamos, los de crecimiento o los de estancamiento, porque los de estancamiento me ponen en un bucle mental del cual no puedo salir. A ver, la gente, ¿por qué enferma, Tania? La gente enferma porque entra en un bucle mental, entra en un punto del cual no puede salir. Yo diría que toda enfermedad o todo desequilibrio es una especie de obsesión en un punto de la realidad, obsesión con la comida, obsesión con la pareja, con la familia, con el trabajo. Es decir, lo que nosotros en Cábala llamamos unidimensional, cuando una dimensión se establece superior de las demás y la persona desequilibra todo el árbol. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de que salga de ese círculo vicioso, tiene que salir de ese círculo de estancamiento, que es el bucle. Entonces, lo primero que hay que detectar es que si el desequilibrio es de crecimiento, el desequilibrio es bueno, no hay que atacarlo. Pero si hay un desequilibrio que es de estancamiento y no es de crecimiento, y que la persona siente que no está pudiendo crecer, cualquier técnica es buena. Lo que pasa es que hay técnicas que van con algún tipo de alma y otras con otro tipo de alma. No todas las almas tienen la misma técnica, no todas las almas tienen la misma religión, ni todas las almas piensan igual. ¿Por qué? Porque un tipo de religión culturalmente le va bien a un tipo de almas, otro tipo de religión le viene culturalmente bien a otro tipo de almas. En definitiva, no hay que idolatrar la técnica, ¿ok? Sino que lo que hay que hacer es ver qué camino tiene cada alma. Perfecto. El desequilibrio de estancamiento me quedó súper claro con el tema, uno se da cuenta cuando está estancado, uno se da cuenta porque viene la frustración y todo eso. Pero ¿puede darnos un ejemplo sobre cómo darnos cuenta cuando tenemos un desequilibrio de crecimiento, por favor? Sí, el desequilibrio de crecimiento en general proviene cuando estamos avanzando más allá de nuestras propias posibilidades y la sensación es una pérdida de control de tu propia vida. Es como que tu vida está avanzando a mucha velocidad, en muchos frentes, con mucho trabajo, con la familia, etcétera, y en un momento que tú dices, hoy, no llego a todo. La sensación de no llego a todo es una sensación de que es un desequilibrio de crecimiento. Estás creciendo, pero no estás tranquila en ese crecimiento. Entonces, primero tiene que existir tranquilidad, ¿ok? Y después podemos evaluar, pensar, porque hay una dinámica inercial de la sociedad. Vamos a tratar de explicar esto. Es decir, aunque tú no te muevas,
Internet se mueve. Aunque tú no te muevas, la Tierra se mueve, todo se mueve. Entonces, aunque uno no se mueva, las cosas se mueven igual, porque se siguen moviendo las cosas y las personas. Ahora, si uno se mueve a más velocidad, a mayor velocidad que la posibilidad de integración de información, el CLI, la vasija, no está capacitada para recibir tanta luz tan rápido. Entonces, lo que hay que hacer es consolidarse, es frenar. ¿Cuándo entonces uno siente que está ante un desequilibrio de crecimiento? Cuando las cosas se te están yendo de las manos. Cuando tienes como muchos frentes abiertos, ¿no? Es como, imagínate que tienes 5 proyectos laborales. Si tienes 5 proyectos laborales, vas a hacer 1 o 2, pero no vas a poder hacer los 5. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Se tiene que focalizar, decir, mira, necesito tener 2 grandes proyectos, o un gran proyecto, o 2 grandes proyectos. Y voy a poner toda la fuerza en este proyecto porque lo puedo llevar adelante. Si tienes 5 proyectos, no llevas adelante ninguno, porque estás absolutamente desbordada y no concentras la energía. El tema de los límites es muy importante en este sentido, en el sentido de poder controlar un movimiento muy rápido. Estamos viviendo en una sociedad muy veloz. Al tener una sociedad muy veloz, y sobre todo las redes sociales producen mucha inmediatez, es decir, todo va como muy rápido en las redes, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que tenemos que frenar esa velocidad. Las redes no las va a frenar nadie, van a seguir veloces, pero no podemos nosotros imponernos a mayor velocidad que las redes porque perdemos la paz interior. Entonces, ya va a empezar a surgir un tipo de angustia tecnológica de que la gente va a tener muchísimo material para poder ver, para poder leer, para poder consumir y no va a llegar físicamente. Es decir, ahora realmente con Internet estamos ante el Ein Sof, ante el infinito de conocimiento. Siempre estuvimos, pero ahora tecnológicamente lo tenemos más a mano. Ante esa situación se empiezan a dar unas velocidades que no son naturales en la integración de la información. Es decir, se necesitan espacios de silencio, de lectura, se va a tener que volver a reconquistar espacio de tranquilidad fuera de la red, sabiendo que la red sigue corriendo por ahí, porque si no, nosotros no vamos a integrar la luz y por lo tanto no vamos a crecer bien. Vamos a empezar a crecer de una manera, yo te diría, superficial, cuando en realidad tenemos que tener un crecimiento interior. Mira, Tania, yo, ahora porque este año he tenido muchos viajes, pero básicamente siempre, todos los días me he reservado 3 o 4 horas de estudio por día. Si Dios quiere, luego del último viaje que tengo, ya volveré a mi rutina. ¿Y por qué? Porque se necesitan esas horas de sosiego, de tranquilidad, de lectura, para poder seguir avanzando. Y hoy el problema que tenemos es que el avance es meramente superficial. Es decir, el avance es cuánto te encuentras dentro de la red, cuánta presencia de alguna forma uno tiene en la red. Y creo que estamos cometiendo un grave error, porque eso no es avanzar. El avance real tiene que ver con un estado de autocontemplación, de silencio, de estudio, de meditación. Si eso se pierde, va a llegar un momento que lo que estamos difundiendo en las redes va a carecer de sustancia, porque tenemos que reconectarnos permanentemente con la sustancia. Y la sustancia son los grandes sabios de la Kabbalah, por lo menos en mi camino espiritual. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo nosotros tenemos un desequilibrio del crecimiento? Yo te diría casi en forma permanente hoy por la velocidad y la inmediatez de las redes sociales. Ese proceso de integración es lo que muchas veces se nos olvida. Más que todo por el acceso, como usted dice, de la información, pero yo creo que las personas en general, toda la humanidad está buscando el querer avanzar, pero para una bendición, como le dicen, ¿no? Querer ser siempre bendecidos y prosperados en todo sentido. Y esa necesidad es la que creo que está haciendo que no integremos bien la información. Excelente lo que nos acaba de enseñar, porque eso es lo que ahorita está pasando. Nos estamos yendo como de un extremo a otro, ¿no? No sabíamos nada y luego ahora queremos saberlo todo. Y ahí también hay bastantes desequilibrios. A ver, Yo Tania, sí, perdón, no está mal querer saberlo todo, porque ese es el deseo claro. infinito que tenemos en el alma.
lo que estamos teniendo como problema es cómo administrar nuestras energías y tiempo para tener un orden de coordinación, de concentración. Es decir, te voy a dar un ejemplo en mí, no quiero ser autorreferencial, ¿no? Yo estoy terminando el tercer volumen de Isaac Luria, voy a viajar a Israel y me voy a encontrar ahora con 2 volúmenes del cabalista de Itzvika. A ver, Wow. imagínate, ¿no? Vuelvo a Israel en noviembre y tengo al de Itzvika y a Luria. Nunca tuvimos, esta es la primera generación que tiene tanto acceso a tanto material. Entonces yo sé que mientras estoy estudiando Luria y estoy estudiando el Ditzvika, no estoy estudiando Cordovero, que me gustaría estudiar el Or Yakar, pero imagínate la situación de querer estudiarlo todo al mismo tiempo, y en un momento que no hay forma física de poder estudiarlo al mismo tiempo. Entonces uno tiene que ser muy consciente de decir, bueno, mira, voy a ordenarme, voy a 2 años, me voy a concentrar en Luria, y Ujú. 2 años me voy a concentrar en Ditzvika. Claro, la gente dice, 2 años se va a concentrar en Luria, pero bueno, el Luria me puede llevar 10 años, no 2 años. 2 años es poco, es a mucha velocidad. Pero ¿qué pasa mientras tanto en las redes? En las redes hay un nivel de superficialidad donde la gente que está participando en las redes va a ir perdiendo contenido y los que le puedan proveer contenido van a ser los que tengan ese espacio de silencio. Entonces creo que vamos a tener que lograr un equilibrio en algún momento los seres humanos con respecto a lo que te diría es el refinamiento de la información, el sosiego y el espacio, el decir, bueno, yo ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada durante 4 horas, voy a leer a Luria, yo lo Ujú. hago, Ujú. pero, pero igualmente la inmediatez, claro, pasan esas 4 horas y cuando yo ya me comunico con mis correos y con el WhatsApp es que ya tengo para contestar ahí como 2 horas, porque se ha acumulado el trabajo. Claro, antes una carta tardaba 15 días en llegar y se contestaba, o una llamada telefónica. Ahora básicamente todos te tienen inmediatamente disponible. Esa alta disponibilidad hace que uno tenga una pérdida de tiempo muy grande en el día para poder hacer el trabajo de contenido. Entonces, yo creo que vamos a necesitar una gran geburá y una gran biná del lado izquierdo, porque estamos frente a un tipo de conocimiento infinito y a un tipo de demanda de inmediatez social tan alta que vamos a tener que tener una energía de poner freno a tener que decir que no a un montón de cosas que queremos decir que sí, y que nuestra alma quiere decir que sí, porque nuestra alma quiere ese conocimiento, pero vamos a tener que decir que no, porque no podemos tener la soberbia de abarcarlo todo. Es decir, somos fragmentos de Dios, no somos Dios. Así es. Mire, quiero compartir con usted mi pantalla para que pueda ver. Yo hice una estructura de los desequilibrios en el árbol de la vida y poder comentar sobre el tema. A ver, me dice por favor si puede verlo. Muy bien, sí, sí, se ve perfecto. Bien, por ejemplo, aquí tenemos la triada inferior, ¿no? Con Malhut, Yesod, Hod y Netzach. Esta es parte de la primera triada del árbol de la vida, bueno, la triada superior, perdón, inferior, ¿no? Entonces aquí yo puse unas, ¿cómo le hicimos? Desequilibrios. Por ejemplo, en Malhut, el desequilibrio de la materia y la espiritualidad. Y en Yesod, la imagen social. En lenguaje, en Hod y en Netzach, el lenguaje. Y todo esto, bueno, lo saqué pues las enseñanzas que usted nos da, pero este es como un resumen para que la Muy gente bien, que recién perfecto, está perfecto. viendo en mi canal de YouTube, aquí está esta imagen para que tú puedas ver en dónde, de qué desequilibrios básicamente estamos hablando. Porque hay gente que me dice, por ejemplo, los apegos. ¿En dónde estarían los apegos? Pues tendríamos que ubicarlo dentro de las esferas del árbol sefirótico. Por ejemplo, acá tenemos la triada intermedia, donde habla de Tiferet, Geburah y Gesed. Y aquí tenemos la triada superior, Binah, Jotma y Keter, de lo que estaba mencionando usted, que Yo, necesitaríamos tener Yo más. particularmente, yo particularmente los apegos los situaría en Yesod, porque son los apegos emocionales, ¿no? Es decir, yo particularmente se puede debatir, pero los apegos podrían estar dentro de Yesod porque es toda la parte familiar emocional. Entonces los apegos yo los pondría en Yesod. También, claro, el que está muy apegado puede estar apegado al objeto como materia. También podría ser el Malhut. Es decir, puede haber un apego material o un apego de tipo emocional.
Entonces, si el apego es a un reloj, el tema es Malkut, pero si el apego es a una persona física, a una relación, tiene que estar en Yesod. Muy bien, muy buenas estos esquemas para que la gente rápidamente los pueda ver. En Malhut, claramente, el apego es a esta relación entre creer que la materia te da la felicidad. La materia te da un bienestar, pero no la felicidad, porque luego tienes materia y si no sabes qué hacer con tu vida y qué sentido tiene, el dinero quedó en el banco, pero tú estás sin saber qué hacer de tu vida. Entonces puedes tener materia, pero no tener sentido de tu vida. Luego la IESOD es esa desesperación de la imagen social, ese problema en general del ego, y está muy bien que la persona busca la felicidad a través de la imagen social. Otra vez en IESOD busca la felicidad a través de la protección familiar, de cubrirse con la familia, ¿no? Luego, muy bien en OD, la manipulación del lenguaje, ¿no? Eso es lo que estuvimos hablando al principio cuando comenzamos con el tema del concepto de Torah. Y en Netzach es una energía descontrolada o la represión, ¿no? Y también tenemos el hedonismo, el querer un placer en forma permanente. Lo que está buscando, fíjate, ¿no? El alma, es tratar de buscar alguna respuesta al sentido de su existencia, y el alma no lo puede encontrar si no tiene las 10 sefirot. Es decir, el alma no puede encontrar si no trabaja las 10 dimensiones. El alma cuando se desequilibra, lo que está haciendo es creer que en una dimensión encontró directamente la felicidad. Es decir, alguien que está en Malhut dice, yo encontré la felicidad. Si tengo 2 autos, 2 casas, ahí está toda mi felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que el problema del alma, ¿por qué se desequilibra? Es porque está tratando de encontrar una conclusión, una respuesta en una sola dimensión. Y la respuesta del alma es en todas las dimensiones, no es en una dimensión. Es en la unión, en la combinación de todas las dimensiones. Pasamos aquí a la triada intermedia, que Muy también bien. forma parte de todo el árbol sefirótico. Así Por es, ejemplo, así es. Muy bien, muy bien. Tenemos Tiferet, el yo interior, que es el nivel que tengo de autoestima. Si yo quiero estar todo el día encerrado en mí sin relacionarme con los demás, en Tiferet está el narcisismo, es la jactancia, es creerse en el interior como superior a los demás, es un gran desequilibrio. Luego Geburá es la ira reprimida, también la severidad, también el fanatismo religioso está en Geburá, y en Geburá hay un desequilibrio que es muy importante y es el desequilibrio por el poder. La gente que quiere el poder político, el poder militar, en Geburá el desequilibrio más grande es el poder. wow. Luego en Gesed tenemos el desequilibrio de la humillación, muy bien, es una misericordia desmedida, ¿no? Tratar de ayudar a los demás, pero sin pensar en uno, o al revés. Muy bien que tú has puesto el egoísmo, solamente pensar en uno y sin ayudar a los demás. En Gesed es dar demasiado a los demás perdiendo la dignidad. Y todo esto es en el campo emocional, ¿no? Así que muy bien estos dibujos para la gente son muy importantes. Y aquí tenemos la última, bueno, la triada superior, donde está Binah, Jotma y Keter. Así es, en Binah tenemos el perfeccionismo, en Binah tenemos sobre todo el control, tenemos la idea de que el desequilibrio sea el control, y cuando no tenemos control, entonces el problema es que sentimos que tenemos culpa. Binah tiene una mala percepción de la realidad, ahí están los autoengaños, por eso esa búsqueda de seguridad, como tú bien has puesto aquí en el esquema. También una tradición que te pesa y que tú no la pones a prueba, no te preguntas nada, no de la tradición. Y luego Jochma, que está muy bien, que tiene la libertad, pero puede llegar a la locura. Jochma puede llegar a tener la idea de que yo necesito subir, 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 y con el afán de subir pierdo la organización mental, ¿no? Entonces De lo que Jochma, estábamos hablando, podríamos decir que esta parte está en desequilibrio también, bueno, de la falta de orden. en realidad, Jochma, si no tiene orden, está en desequilibrio. La flexibilidad y la libertad son virtudes de la Jochma, no son desequilibrios. La Ujú. libertad es una virtud y la flexibilidad también, y la humildad también. Estas son grandes virtudes, pero la Jochma, por falta de orden, puede llevar a la locura.
La Justo acá locura en esta es, parte es justamente sus virtudes y claro. aquí está el desequilibrio, que es la locura, ¿no? De Y Vinaya. la locura uno la puede tener por la cordura o por la locura. La locura en general la situamos en Jochma. La locura la situamos en Jochma porque no tiene orden, no tiene organización, ¿no? Nosotros decimos que un loco es un sabio sin inteligencia, sin organización, porque Ujú. puede decir cosas muy sabias, pero está perdido porque no las ordena. Tú cuando ves un discurso desordenado, es un discurso que le falta biná, que le falta orden. Entonces, ¿cuál es el desequilibrio de Jochma? El desequilibrio de Jochma es ese desorden mental y no, al final no tener biná. Fíjate, al final el desequilibrio de Jochma es no tener biná y el desequilibrio de biná es no tener Jochma. El desequilibrio de Jochma es no tener orden y el desequilibrio de biná es no tener la suficiente libertad para salir de ese control que ejerce la mente de nosotros. Y luego llegamos a Keter, que es la corona, donde ahí lo que podríamos decir, el desequilibrio es estar buscando un resultado. Y en realidad no hay un resultado que se pueda encontrar, hay un proceso permanente. Esa desesperación por un resultado es el problema de Keter. Es como, yo tengo éxito porque me pusieron un 10 en el colegio. Te pusieron un 10 en el colegio porque justo te tocaron las 3 preguntas que sabes, pero las 7 que no sabes, no. Entonces, cuando yo sé que hay 7 que no sé y 3 que sabía, y me tomaron las 3 que sabía y me pusieron un 10 por las 3 que sabía, en realidad yo no tengo 10, yo hubiera tenido 3 porque hay 7 que no sabía. La honestidad en Keter es que a mí me faltan todavía saber 7. Es decir, la honestidad en Keter es no hay un éxito en un resultado, sino hay un éxito, entre comillas, en el proceso de crecimiento, que no se tiene que frenar. La corona es un vacío que me permite seguir subiendo a los universos superiores. Entonces, creer que tengo éxito por un resultado es el problema que tiene Keter. Así que fíjate, tú has traído muy bien estos gráficos para que la gente pueda ver que existen muchos desequilibrios en diferentes dimensiones. Ahora bien, cuando detectamos un desequilibrio en una dimensión, lo bueno es que ponemos en marcha todas las dimensiones para ayudar a esta dimensión a equilibrarse, porque todas las dimensiones están buscando de que el sistema funcione, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es importante a la gente es explicarle que cuando uno encuentra el desequilibrio, claro, para poder encontrar primero el desequilibrio hay que saber bien el árbol de la vida, hay que Ujú. estudiar el árbol de la vida, porque si no, no se puede encontrar el desequilibrio. Y luego de haber encontrado el desequilibrio, poder corregirlo, poder hacer el tikkun dentro de ese desequilibrio, ¿no? Acá tengo el tema del DAT, el conocimiento. En esta parte del árbol de la vida tenemos al DAT ubicado, ¿no? Podríamos decir que la integración de todo el conocimiento, integración de forma ordenada, como ya usted ha venido explicando, eso básicamente es DAT. DAT no solamente es la integración, sino la posibilidad de ir captando anticipadamente dónde estoy por poner más energía, es decir, saber que estoy llevando ahí más energía, pero que esa energía tengo que cuidarla, tengo que administrarla. DAT es la gente tiene que saberlo en castellano, el conocimiento, la conciencia, que es lo que nos permite equilibrar a las energías para que las energías puedan ir navegando en todo el sistema. Entonces, lo que estamos haciendo con DAT es tratando de evaluar dónde estamos poniendo mucha energía y dónde estamos poniendo poca energía. Es un tema casi físico, el tema, ¿no? Es como ir a comer, estoy comiendo mucho pero no bebo nada, no, me estoy dando cuenta que tengo más sed en vez de tener más hambre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Date es reconocer que me está faltando el agua. Esa dimensión que no la puedo solventar por la comida, porque tiene que ser algo líquido. Entonces, DAT es ese orden, si se quiere, que nosotros podemos tener anticipadamente. Bueno, eso lo llamamos la conciencia en Cábala, ¿no? Es decir, el conocimiento es nuestra conciencia. Y ser consciente es en realidad poder ir anticipando dónde queremos poner la energía. Cuando nosotros nos estamos organizando en Binah, estamos tratando de decir dónde pongo la energía. Para que la gente lo entienda mejor, a nivel más práctico, Ujú. dónde pone su energía
tiene que ver lo que hace en su día. Día a día, lo que la persona hace es donde pone su energía. Entonces, de acuerdo a donde sitúe la energía, va a existir algún tipo de resultado. Si yo estoy poniendo la energía en otro lado, ya el resultado va a ser diferente. Entonces, lo que permite el árbol de la vida es una distribución lo mejor posible para que todas mis dimensiones estén operando bien. Es decir, imagínate que el alma, el árbol de la vida, es como un auto, ¿no? Entonces quiero hacer una revisión del auto, quiero hacer la revisión del aceite, la revisión del combustible, la revisión de los asientos, la revisión de todo. Eso es el árbol de la vida. El árbol de la vida permite una revisión de cómo está el estado del auto espiritual. Y esa revisión la tenemos que hacer todos los días. Claro, es muy difícil hacer todos los días una revisión de 2 horas del auto, nadie lo hace. Uno pone en marcha el auto y se va dando cuenta de que falla. Y de repente en 3 meses vamos a revisar el auto una vez en el año, ¿no? Pero digamos, a lo que vamos es que si somos conscientes de estar haciendo pequeñas revisiones todos los días, tampoco grandes, tampoco 10 minutos, 15, pequeñas, es decir, me parece que estoy fallando en esto, qué lástima, se podría arreglar un poquito aquí. Y ese poquito que estás arreglando ya hace que toda esa maquinaria funcione mejor. Si dejas que esto se suelte, si dejas que el otro se suelte, si dejas que el otro se suelte, llegará un momento que el auto no funcionará más. La cábala es cómo nosotros podemos, y DAT, en el árbol de la vida, prevenir los problemas que tenga el auto a nivel espiritual. Y a eso se ajusta cualquier tipo de terapia que podamos nosotros conectar, ¿verdad? Porque es como que todo se ajusta con el beneficio de que el alma esté tranquila. En realidad, todas las terapias tendrían que tener como objetivo que podamos detectar esos pequeños desajustes para poder ajustarlos. Esa sería la idea. Lo que pasa es que hay algunas almas que pueden verlo con un tipo de terapia y otras que no. Hay gente que puede verla con un tipo de terapia y otra persona que no la puede ver. Y dice, a ver, yo, muy bonito lo que está pasando aquí, pero yo no conecto, ¿no? También hay a veces conexiones de alumnos con maestros. Hay alumnos que tienen un tipo de maestro que le siguen y son fan de ese tipo de maestro, y hay otros que dicen, no, a mí ese tipo de maestro no me interesa, no me gusta, no resueno con él. Entonces hay como vibraciones, ¿no? Yo siento a tal cabalista más cercano a mí en sus ideas, en su vibración que otra. Pero no porque el otro sea malo, sino porque mi alma tiene una raíz común seguramente con este sabio, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo pasa con las técnicas. Las técnicas fueron ideadas por un alma, por alguna persona en la historia, y cuando uno resuena con una técnica, resuena con la biografía, con el alma, con lo que sucedió con esta persona, ¿no? Entonces, no hay que hacer críticas a las técnicas. Eh, Desde el punto de vista del árbol de la vida, me parece una técnica muy integral, que abarca todas las técnicas. A mí lo que me gusta del árbol de la vida es que engloba todas las técnicas. No dice esta técnica no. Dice esta técnica sí me viene bien para esta dimensión. Uy, esta técnica me viene bien. En definitiva, realmente la cábala es holística en serio. Porque siempre se habla de lo holístico, pero nunca se dice cómo funciona lo holístico. Y lo holístico funciona cuando todas las técnicas son bienvenidas y están dentro de las dimensiones y se pueden situar dentro de las dimensiones. Excelente, excelente, bien. Entonces, más ya para poder terminar la entrevista, me gustaría que nos ayude a poder darle un orden a las ideas de los desequilibrios. ¿Cómo empezar? Por ejemplo, una persona que siente una necesidad de hacer una terapia, pero de repente solamente con estudiar el árbol de la vida, o qué debo de hacer, porque muchos me dicen, ¿cuál es el paso a paso para iniciar mi proceso, no solo de integración, sino mi proceso de evaluación en mis desequilibrios y cómo hacer, cómo sentir esa intuición de irme por tal o cual terapia, o de repente no necesito la terapia, pero sí el estudio? Entonces, por favor, para poder darle una orientación. Lo primero, lo importante es que si quiere conocer el árbol de la vida para poder evaluar qué tipo de desequilibrios tiene, hay que hacer indudablemente un curso sobre el árbol de la vida, porque si no es muy difícil, hay que estudiar profundamente el árbol. Luego del árbol de la vida yo estudiaría las letras hebreas, los canales del árbol,
los 22 canales porque llevan y traen información, que ese es el concepto de edad. Entonces, a la persona le diría, bueno, usted empiece con el árbol de la vida, luego siga por los canales, que son las interconexiones de las dimensiones, luego puede entrar para conocer las terapias, cómo funcionan. Hay cursos que nosotros tenemos en la escuela con respecto al tema de la terapia, y bueno, si la persona ya quiere enseñar, ya tendría que entrar en el diplomado, en la maestría, y habría que ver la persona si quiere solo para su autoconocimiento personal, o si realmente quiere, llega un momento, porque llega un momento en esto, por lo menos a mí me ha pasado y a todos los a mucha gente que yo conozco, es que es tal el deseo de seguir conociendo más, que la persona quiere seguir al punto de que termina enseñando. Y yo creo que hay mucha gente que encuentra también en el árbol de la vida ese sentido de la vida que estaba buscando, no solamente como autoconocimiento, sino también como un trabajo para ayudar a los demás a través de este autoconocimiento. Entonces, si alguien quiere un sistema de autocontemplación y un sistema de equilibrio, si se quiere, de las dimensiones, lo primero es el árbol de la vida, luego los canales de interconexión de letras hebreas y luego los sistemas de terapia. Y a partir de aquí, ver si la persona quiere seguir avanzando por su autoconocimiento o realmente quiere impartir clases, dar cursos. Entonces ya es un poco más formal. Ya tendría que entrar en el diplomado y en la maestría, que son ya leer libros de cábala un poco más complejos. Cuando usted habla de ver las terapias, también es más que todo para estudiarlas o para practicarlas, porque hay terapias que tú, sin necesidad de estudiarlas, solamente para que te hagan a ti una terapia, con eso también te ayuda a equilibrar tu vida, tus árboles. Por supuesto, hay muchos en este momento personas, terapeutas que están aplicando el árbol de la vida. Si la persona dice, bueno, no quiero conocer el árbol de la vida, pero sí quiero tener una terapia personal con un terapeuta que aplique el árbol de la vida, también lo puede hacer. También es una forma. Es decir, ahora cada vez hay más terapeutas que están aplicando el árbol de la vida. En esto yo querría hacer una aclaración. Esto no es un tema mágico astrológico de dar una fecha de nacimiento. La gente confunde mucho el árbol de la vida con le doy mi fecha de nacimiento. No, no. Hay algunas personas que ponen esta técnica de la fecha de nacimiento, pero dentro de la tradición de la cábala más antigua, lo que se hace es un equilibrio psicológico de las dimensiones. La fecha de nacimiento, todo esto tiene que ver con el carácter astrológico, que también funciona, ¿no? Nosotros tenemos a María Eugenia Pineri en nuestra escuela, que hace astrocábala, que hace un sistema complementario entre el mapa, digamos, de la astrología con la cábala. La cábala tiene mucho también de temas astrológicos. Pero hay dos tipos de árboles de la vida, ¿no? El que tiene un determinismo astrológico más fuerte y el que tiene una concepción más psicológica de la aplicación. Eventualmente una persona podría estudiar los dos para ver sus diferencias y sus coincidencias, ¿no? También, mientras alguien tiene más información, puede, por supuesto, encontrar más rápidamente la rectificación de su desequilibrio. O sea, estos dos árboles de la vida, quiero entender, uno es más que todo para conocerse y el otro para un tema de sanación terapéutica. ¿A eso se Todo, refiere? no, no podemos dividirlo así. Todo autoconocimiento implica sanación. Ah, No ok. se puede dividir así. No, no. Los dos son de autoconocimiento y los dos de sanación. Solamente que uno está basado más en la distribución de energías dentro del alma y otro de los factores astrológicos que Mm, influyen sobre las dimensiones. Pero las dos son de autocontemplación y de sanación. ok, perfecto, entonces. Bueno, hasta aquí quiero agradecerle, espero que haya quedado visualmente más claro el tema del árbol de la vida y de los desequilibrios que el alma debería de ir analizándose para luego ir descubriendo por dónde empiezo, qué área, qué esfera necesito mejorar, ya sea a través de un estudio, a través de una terapia, que lo pueden hacer según la vibración, ¿verdad? Según si es que vibras con esto. Bueno, maestro, yo agradecerle infinitamente. Doy gracias también la oportunidad que Dios nos da de poder estar juntos y de que se Amén. haya podido efectuar esta entrevista, porque todo dependía de eso. Y Amén, bueno, amén. muchísimas Gracias, Tania. gracias. Gracias. Saludos a Marisa, o sea, usted Gracias, sabe gracias. Se el los afecto daré, se que los tengo por daré. ella, le mando unos besos
Y bueno, nos estamos viendo en una próxima. Muchísimas gracias, maestro. Shalom, shalom. Gracias a ti, a ti. Bye, bye. Bien, entonces, ustedes han podido ver esta entrevista maravillosa de los desequilibrios. Este video va a estar disponible para que tú lo puedas repetir en mi canal de YouTube, Mujer Cábala. Y también está grabado, aunque solo vas a ver una imagen, no vas a poder ver lo que hemos compartido en pantalla en Instagram. Lo puedes ver también, comparte esta publicación, comparte este video. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle like y de suscribirte a mi canal Mujer Cábala. Mi nombre es Tania Linares, Tania Marjorie, Tania Linares. Y bueno, y decirte que esto es importantísimo. Actualmente quiero invitarte a que si tú vibras con mi energía, si tú vibras con mi energía y deseas tener un acceso a una terapia conmigo, porque yo hago hipnosis clínica, hipnoterapia, si tú deseas ayudarte con el diagnóstico de tu árbol de la vida y hacerte una terapia de hipnosis, puedes escribirme, puedes contactarme. Aquí en YouTube tengo un link donde puedes agendar incluso una cita conmigo. Igual en mis redes, en mi Instagram también tengo en mi perfil el link donde tú puedes agendar una cita conmigo y poder nosotros hacer esta evaluación de tu árbol sefirótico y también aclarar y poner un objetivo clínico. ¿Qué es lo que tú quieres superar? ¿Cómo quieres verte de aquí a un tiempo? ¿Qué área quieres sanar de tu alma? Y todo eso hacemos a través de esta hipnosis clínica, que es básicamente una reprogramación neurolingüística, digámoslo así, ¿no? Para que tú puedas entender sobre el tema de la hipnosis, es como una reprogramación de tu mente y una sanidad. Así que yo estoy dispuesta y disponible para poder ayudarte. Y bueno, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta maravillosa entrevista. El maestro Mario ya nos ha dado muchos puntos sobre los desequilibrios, qué importancia, miren, tiene el árbol de la vida, incluso en cualquier terapia que a ti te resuene. Pero si resuenas conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Manda un besito, un beso a cada uno de ustedes. De verdad, un corazón, los amo. Gracias a todos mis suscriptores, gracias a todos mis seguidores. También puedes ver más contenido en mi TikTok, Mujer Cábala, y bueno, nos estamos viendo en un próximo video y pronto ya estaremos haciendo una sección para poder conversar también entre mujeres sobre temas muy importantes de hoy en día, temas tanto de crecimiento personal